Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos siempre gozosos y contentos de poder compartir la bendita palabra de Dios a través de estos medios en este tiempo. ¿Verdad? Nos gozamos de estar aquí, principalmente que usted esté conectado con nosotros. Vamos a compartir un tiempo de oración antes de meditar la palabra de Dios en este tiempo devocional que tenemos aquí de nuestra iglesia, para compartir al mundo entero y también a aquellas personas que amamos, que están con nosotros en este momento. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé una buena palabra en esta noche, que nos bendiga con ese amor que el Señor, amor eterno que nos ha amado, y a pedirle al Señor que nos dé ese bálsamo que necesitamos, que solamente nos puede dar la palabra de Dios, que dice que es medicina a nuestros huesos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias por la bendición que tú nos das de poder compartir tu palabra a través de estos medios, Señor. Te queremos rogar, Señor, por aquellos que quizás están en este momento pasando un momento de crisis difíciles, y también te queremos rogar por los que están bien. Señor amado, que tú continúes bendiciendo, que tú continúes, Señor, protegiendo, guardando, Señor, tal como tú lo prometiste en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta noche, por esta bendita noche, por esta buena noche de poder compartir con alegría la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bueno, yo he estado meditando mucho en este día en la palabra del Señor y quería compartir algo muy hermoso con ustedes, algo muy llevado al tiempo en el que estamos viviendo nosotros como iglesia, estamos viviendo como redil, estamos viviendo como casa de Dios. Fíjese usted, yo quería hablar sobre las prioridades, qué tenemos nosotros que hacer, qué es lo que está primando en nuestra vida, qué es lo que está ocupando un lugar en nuestra vida. Pero antes de eso quería llevarlos a una lectura. Quiero llevarlos a una lectura hermosa de la palabra del Señor. Está en el libro de Ageo, en Ageo capítulo 1. Vaya conmigo en esta noche. Ageo capítulo 1, versículo número 3 al 11. Vamos a tener varios versículos de la palabra de Dios que vamos a leer ahí. Así que dice la palabra de Dios: también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y el jornalero se le va su salario como en saco roto. Versículo 7. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionemos sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan la casa del Señor. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Versículo 9. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en sus casas, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Qué tremendo mensaje. Versículo 10. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos se retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y sobre las montañas, sobre el trigo y el nuevo vino, o el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y sobre los hombres, sobre toda obra de sus manos. Que el Señor bendiga su santa palabra. Fíjese usted que yo meditaba mucho en esta palabra
Obviamente el Señor aquí está hablando a Israel, a su pueblo, de una forma muy sorprendente. Está hablando sobre el orden de las prioridades que ellos tuvieron. Está hablando sobre cómo ellos dejaron a Dios quizás en un segundo, tercero o cuarto lugar de prioridades en su vida. Y obviamente al ellos hacer esto, Dios hace algo para llamar su atención, para llamar la atención de Israel. Y les llama la atención en su bendita misericordia, les llama la atención y les dice: ¿ustedes qué están haciendo? Tienen otras prioridades. Ustedes tienen otras situaciones que han descuidado lo mío por buscar sus otras prioridades. Fíjense usted qué tremendo. Ellos dejaron a Dios y dejaron al Señor en segundo y quizás en otros niveles de plan. Y tuvieron muchas prioridades en cuanto a esto. Y yo quisiera esta noche tomar este ejemplo. Quisiera poner en este tiempo devocional un ejemplo. Obviamente vamos a dejar a Israel un momentito ahí. Vamos a dejar a Israel un tiempecito ahí para nosotros poder desarrollar. Ya no es Israel, sino ponerlo como ejemplo para la iglesia del Señor. Fíjese usted, las prioridades en la vida nos ocupan en varios aspectos que vamos a observar en esta noche, por lo menos 3 aspectos importantes de las prioridades que podemos tener nosotros en nuestra vida. Por ejemplo, hay prioridades que tenemos nosotros en nuestro pensamiento. Y yo me haría esta pregunta juntamente con ustedes en esta noche. ¿Dónde están mis pensamientos y en qué se ocupan en esta noche mis pensamientos? Créanme que muchas veces, hermanos, vemos personas que están de cuerpo presente, pero sus pensamientos están por otro lado. Hay personas que quizás en este momento están ahí en familia, pero está el cuerpo presente, pero sus pensamientos están en otro lugar. Su mente, en lo que piensa, están en otra razón. Por ejemplo, un cuerpo está ahí sentado, pero solamente en cuerpo y mentalmente están desarrollando otros pensamientos, quisieran tener otras acciones. Algunos quizás se sienten hasta mal de estar donde están en este momento. Somos agentes fáciles de movernos de una posición a otra. Lo que hemos estado en una aula, sabemos que hay muchas personas que están sentados ahí, pero están pensando, su mente está divagando por otro lugar. Fíjese usted, esto es tremendo porque puede estar una persona horas en el lugar, pero su mente y sus pensamientos están distraídos en otra cosa. Su mente está en otro lugar, su prioridad está en otra alternativa. Y que lo que el Señor quiere que nosotros comencemos, ¿verdad?, a ordenar nuestra forma de pensar. Miren lo que encontré yo aquí, qué hermoso, en el libro de los Salmos, capítulo 139, en el versículo 23 y 24, la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Fíjese usted, o sea que nuestros pensamientos nos pueden llevar a cometer errores. Si nosotros no ponemos en orden, en prioridad nuestros pensamientos nos pueden llevar a cometer grandes errores. Fíjese usted, hermano amado, cómo Dios nos está hablando aquí, ¿verdad? Que nuestro pensamiento puede desarrollar tanto que nos puede desenfocar del camino que Dios tiene para nosotros. Hay otro versículo que dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. O sea que nos podemos desordenar y hay que tener un poquito de cuidado en esta situación. Hay que tener un poquito de perspectiva bíblica para lo que nosotros tenemos pensando. Aún ahora en este tiempo en el que estamos nosotros en las casas, me viene a la mente muchas situaciones que se le vendrán a las personas en este momento, ¿verdad? Quizás quisieran salir corriendo, quizás otros quisieran, hermano, ya desfallecer, quizás otros están tan preocupados por la situación o las situaciones que se están dando, ¿verdad? Que obviamente esa persona
sus pensamientos no tienen cabida para poder reposar en Dios, sino que sus pensamientos están ahorita en un momento, en un shock, están en un problema grande. Ahora escuchaba las noticias que ha subido el índice de violencia familiar en los hogares. Pero yo me preguntaba por qué ha subido el índice de problemas en el hogar. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Porque están los que cohabitan en una casa. ¿Cuál será el motivo? Que quizás las personas están de cuerpo, pero sus pensamientos quisieran estar en otro lugar, en otro sitio. Es bien impresionante lo que está pasando y lo que está aconteciendo. Y el Señor me hablaba acerca de esto, de poner en orden los pensamientos. Otra cosa que tenemos nosotros para ordenar en orden de las prioridades sería también poner el tiempo. El tiempo en el que estoy ocupando yo en este momento. ¿Cómo ocupo mi tiempo? ¿En qué ocupo mi tiempo? ¿Cuál es la prioridad en la distribución de las 24 horas que tengo en el día? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo uso esas 24 horas al día? En esto se aprende lamentablemente muchas veces en la casa, muchas veces en la universidad. Muchas veces nos preocupamos de todo, amado. Yo escuchaba a personas cuando estábamos allá y les decía, hermano, ¿sí puedo orar? No, pastor, no tuve tiempo para la oración el día de hoy. Hay prioridades en nuestra vida. Y como prioridad debería ser un tiempo devocional antes de dedicarnos a cualquier cosa. Como prioridad debería de ser tener un tiempo devocional en el día. Hay personas que cuando salen de la casa salen solamente con un sorbo de café y se marchan. Y se olvidan del tiempo de Dios. Se olvidan que tenemos prioridades en el tiempo. Y una de nuestras prioridades en nuestro tiempo de 24 horas al día debería de ser buscar a Dios incansablemente. Nuestra prioridad debería de ser de buscar al Señor. Otra prioridad que deberíamos de tener, que por cierto en algún momento de la vida nos olvidamos, y que es pasar un tiempo de la comida entre familia, la comunión entre familias, sentarnos a la mesa entre familia. Habían personas que ya no podían pasar tiempo con su familia. Habían hombres y mujeres que estaban tan dedicados al trabajo, salían a las 6 de la mañana, regresaban a las 11 de la noche y nunca tenían tiempo para pasar con su familia. Esa no era la prioridad. La prioridad era el trabajo. La prioridad era las amistades. La prioridad era quizás un gimnasio. Eran fitness. Salían a correr, salían al gimnasio, salían al gym. Pero no tenían la prioridad de buscar a Dios. Dios no estaba en la prioridad. Habían otras prioridades. Y qué hermoso que la palabra de Dios nos está haciendo reconocer en este sentido. Y qué hermoso que el Señor como que le dice al pueblo de Israel, ustedes cambiaron las prioridades. Ustedes pusieron otras prioridades. Ustedes al principio eran amables y eran amados, me amaban, pero ahora como que pusieron otras prioridades. Esto es bien lamentable. Hay personas que no pueden desayunar, por ejemplo. Hay personas que dicen, yo no desayuno y voy a trabajar sin desayuno. Y se mueven sin desayuno a su trabajo. Quizás los primeros años de su vida no tenga problema. Pero cuando entran los 50 años en adelante, ahí usted va a comenzar a ver los estragos de no haber servido un buen desayuno, que es la primera comida, y dicen los médicos que es la que tiene que estar en mejoría para nuestra vida, sentirnos bien. Fíjese usted, hermano. A veces son cosas pequeñas que no tenemos prioridades, y a veces hay cosas que son, hermano, que no son tan importantes, que hemos puesto en primero y segundo lugar en nuestra vida. La primera, obviamente, buscar a Dios. Tener un tiempo devocional. Tener un tiempo de la lectura de la palabra de Dios. Tener un tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Hay gente que no tenía tiempo para reflexionar en Dios. Ahora mismo hay personas que están ahí en su lugar de cuarentena y no saben qué hacer. Yo les hacía una broma a los hermanos, están como gatos encerrados, hermanos, que no saben para dónde coger. No están aprovechando bien el tiempo. No estamos aprovechando el tiempo precioso que el Señor nos ha dado. 24 horas para poder activarnos en las cosas de Dios.
Mire qué tremendo. Obviamente hay gente que está trabajando, hay gente que está haciendo teletrabajo y está muy bien. Pero la prioridad en nuestro tiempo debe de ser Dios. La prioridad en nuestra vida definitivamente debe de ser Dios. Fíjese usted, ¿cuánto tiempo tengo yo para Dios? Usted sabe que el día tiene 24 horas. Ahora yo me pregunto, de las 24 horas, ¿cuánto tiempo usted le dedica a Dios? No sé si se puede poner a reflexionar conmigo un poquito en este tiempo de devocional. ¿Cuánto tiempo se dedica usted a Dios? No hay una regla que enseñe, no hay una universidad que nos enseñe, no hay una materia que nos enseñe a administrar bien el tiempo. No hay lugar. Quizás en las escuelas de alta gerencia les enseñan a los futuros gerentes o a los que ya están trabajando como gerentes, les ayudan a que sean unos buenos administradores del tiempo y les hacen hacer una gente. Pero nosotros con regularidad no venimos de una escuela donde nos enseñaron a administrar bien el tiempo. Vivimos como que si fuéramos a estar una eternidad aquí en la tierra. ¿Y sabe qué dicen algunos? Algunos son más osados y dicen, en algún momento recupero el tiempo que perdí. Quiero decirle que cada minuto, cada segundo, cada hora que se va, nunca más la podemos recuperar. Quizás podemos hacer una añadidura de tiempo, quizás podemos hacer cosas fuera de tiempo, pero eso no significa, amado hermano, que tú recuperaste el tiempo. O alguien que de ustedes que esté cumpliendo años y al día de hoy, que cree usted que puede regresar a tener los años que tuvo anteriormente, jamás. Quizás puede arreglar usted las cosas que no hizo años anteriores que debía de haber hecho, pero no puede recuperar el tiempo, porque el tiempo, hermano, se va y no se puede recuperar. Por eso es una gran mentira. Eso es una gran excusa. Eso de que el tiempo se recupere es una gran mentira. Puede hacer, hermano, quizás cosas para tratar de sanar, pero nunca se recupera el tiempo perdido. Fíjese qué tremendo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 5. Dice la palabra: comprométanse sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando a máximo cada un momento oportuno. Fíjense que cada momento de nuestra vida es importante. Cada minuto de nuestra vida es importante. Quizás este momento, amado hermano, en el que usted se encuentra ahí en su hogar es muy importante. Quizás nunca pasó con su familia como la pasó en este tiempo. Quizás nunca tuvo a sus hijos tan cerca para poderles decir a ellos: te amo, siéntate a comer conmigo, conversemos, meditemos. Algún problema, algo en que les pueda ayudar. ¿Cómo podemos desarrollarnos mejor al salir de esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es impresionante, hermano, lo que el Señor nos quiere mostrar a través de esto. Pero estas personas habían mal administrado su tiempo. Y por último, la tercera cosa que tenemos que tener muchas veces, hay mucha prioridad en esto, es el dinero. ¿Será que el dinero nos ocupa prioridad en nuestra vida? ¿Qué cree usted? Hay algunas personas que obviamente para ellos todo es el dinero. Hay personas que el dinero ocupa una prioridad número uno en su vida. Y algún día mi pastor me enseñó que el dinero es bendito en la bolsa, pero es maldito en el corazón. El dinero es muy bueno y es necesario. Nadie está diciendo lo contrario. Tenemos que trabajar, porque el que no trabaja no va a comer. Pero no es prioridad. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Miren lo que el Señor Jesucristo enseñó en la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 31. Aquí hay una enseñanza. Aquí hay algo que tenemos que sacar. Aquí hay un extracto. Acompáñenme conmigo en esta introducción. Así que no se preocupen diciendo, fíjese usted, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por lo tanto,
no se angustien por mañana. Por lo tanto, no se angustien por mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus propios problemas. Ahí está la palabra del Señor. Pero hay personas que están afanados. Hay personas que están demasiado preocupados por lo que está sucediendo económicamente. Peor con las noticias que se escuchan, que bajó el precio del petróleo, que van a quebrar muchas empresas. Esos pobres están totalmente frustrados. No saben qué va a pasar. Porque han puesto su prioridad en el dinero y no en Dios. Pero a los que han puesto su prioridad en Dios, el Señor les dice: estén tranquilos, no se preocupen, que yo voy a estar con ustedes y nada les va a pasar. Pero hay personas que están en este momento preocupadas. Hay personas que no pueden ni dormir sabiendo lo que va a acontecer económicamente. Hay personas que tienen problemas porque su prioridad fue el dinero. Les gustaba gastar, eran gastadores compulsivos e impulsivos. Dicen que me contaron una historia en alguna ocasión que en el Titanic habían 11 millonarios, 11 hombres muy millonarios, poderosos, y el Titanic se comenzó a hundir. El Titanic se comenzó a hundir y había un hombre que había llevado 300 millones de dólares para gastarlo, para darse gusto en el Titanic y recorrer el mundo en este gran barco y poder gastar mucho dinero. Pero como ustedes saben bien la historia, el Titanic feneció. Y a lo que el Titanic está, hermano, colapsando, escuchan la orden: bueno, ahora sí, salgan todos los que se quieren salvar y al agua y vamos a las boyas para el que se salve, pues bendito sea Dios. Y entonces el hombre millonario había llevado 300 millones de dólares y estaban guardados en un lugar. Y dice que el hombre corrió porque ya dieron la orden que bajaran. Entonces corrió el hombre a su camarote y vio el dinero, los 300 millones, y vio al lado una funda de manzanas y de naranja. Yo no sé qué es lo que hubiera escogido usted, pero el hombre se quedó viendo entre qué es lo que iba a necesitar en este naufragio. Si iba a necesitar los 300 millones o iba a necesitar las manzanas y las naranjas que tenía ahí en su poder. Para buena de Dios, el hombre escogió las manzanas y las naranjas y dejó perder los 300 millones que se hundieron en el Titanic. Y ese fue uno de los hombres que contó la historia del Titanic. Prioridad no era el dinero, prioridad era la vida. ¿Cuántas personas hoy tienen mucho dinero y no han podido salvar su vida? Porque quizás faltaba un cilindro de oxígeno, porque quizás faltaba un medicamento, porque quizás le faltaba, hermano, una máquina respiradora. Como no había con todos los millones que tenían, no ha podido comprarse. ¿Qué es más importante para usted, amado hermano o amado amigo? ¿Es más importante hacer dinero? ¿O es como prioridad más importante ser agradecido con Dios y vivir dependiendo de Dios? Porque aquí lo que el Señor nos manda es a tener una dependencia total de Dios. Nos está diciendo que no nos preocupemos. ¿Y qué es lo que nos preocupa entonces, iglesia? ¿Qué es lo que nos preocupa entonces? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es la desesperación? El problema es entonces, pastor, la prioridad que tenemos nosotros. La prioridad que tenemos en nuestra vida. Hay personas que, obviamente, yo entiendo que hay que trabajar. Pero hay personas que desesperadamente, por el ánimo tan solo de tener dinero, quizás sucumben a trabajo sin importarles el riesgo que corren al estar expuestos en este momento a estas situaciones virálicas. Hoy me enteré muy tristemente que el señor que vendía pan, todos los días lo veía yo trabajando pan, haciendo su pan, vendiendo su pan. Hoy la esposa me dijo:
Pastor, lamentablemente está como un tanque de oxígeno mi esposo. Y está grave. Uy, yo me quedé. Yo digo, todos los días yo lo veía vender el pan y yo le decía, ¿por qué no cierra mejor? Pero es la gana de trabajar porque mi prioridad es el dinero. Obviamente hay personas que ya no pueden dejar de trabajar porque están obligados a hacerlo. Y que Dios los guarde. Y estamos orando por usted. Pero hay personas que pueden estar en su casa, pero por la situación que se presenta, quieren estar ahí en el ojo del huracán. ¿Qué es lo más importante para usted en este momento? ¿Los miles o las manzanas y las naranjas que pueden salvar su vida? Piense un poquito conmigo, meditemos un poquito conmigo. ¿Cuál es la prioridad que tenemos en nuestra vida? Porque muchas veces el dinero se ha convertido en un Dios. Muchas veces el dinero se ha convertido, hermano, en una adoración. Las propiedades, comprar, tener los mejores dispositivos móviles. Por ahí alguien me dijo, yo tengo un teléfono de $1,400, pastor. Y yo me quedé viendo, pero ¿y usted en qué trabaja? No trabajo, me lo regalaron, me lo dieron, hice un esfuerzo y lo compré. Como que estas situaciones se presentan para ir arreglando nuestra vida, ¿verdad? Yo lo veo así. El Señor de una forma quería arreglar a Israel y comenzó a arreglarlo de esta manera. Ya vamos a contar más adelante. Entonces, amado hermano, ¿verdad? El problema es el depender del dinero. No es el dinero en sí. El problema es cuando nosotros ponemos como prioridad. ¿Qué pasa cuando las prioridades están trastornadas en nuestra vida? ¿Qué es lo que pasa cuando las prioridades en nuestra vida están en trastorno? ¿Sabe lo que pasa? Producen caos. Nuestra vida se vuelve un caos. Nuestra vida se vuelve complicada. Porque tenemos prioridades en nuestra vida que quizás nos están, en vez de ser de bendición, nos están haciendo de confusión y nos están haciendo daño. Fíjense qué tremendo. Hablando de las tres cosas, hay gente que nunca tuvo tiempo para comer. Nunca tuvo tiempo para sentarse a comer con sus hijos. Hoy hablaba con una dama que me llamó por teléfono a las 6 de la tarde para que yo pueda orar por su vida y por su familia porque su esposo falleció. Él trabajaba en el área policial de los metropolitanos. Y este caballero trabajaba de sol a sol. Nunca cenaba con sus hijos. Nunca almorzaba con sus hijos. Nunca pasaba un rato con sus hijos porque el asunto era salir a las 5 de la mañana y regresar a las 11 de la mañana, 11 de la noche y otra vez el día siguiente de lunes a domingo. Nunca tuvo tiempo. Y hoy su esposa me llamó llorando y yo me pregunto, ¿de qué le sirvió tanto trabajo si no pudo disfrutar lo más importante en la vida, que es una familia y los hijos? ¿De qué nos sirve tener tantas cosas? ¿De qué nos sirve tener quizás tantas propiedades? ¿De qué nos sirve quizás tener, hermano, tantas posesiones? Si lo más importante, la prioridad en nuestra vida, que es Dios, no la podemos, hermano, disfrutar. Si lo más importante que en nuestra vida es la relación con Dios, no la podemos disfrutar porque no tenemos tiempo para orar. No tenemos tiempo para ir a cantar. No tenemos tiempo para nada. Cuando nuestras prioridades están mal, nuestra vida produce caos. Y el caos, una vez que el caos llega a nuestra vida, mire usted que se produce una insatisfacción. Una vez llegado el caos a la vida de una persona, la persona se siente insatisfecha. No se siente realizada la persona. Esa persona, hermano, tenga lo que tenga, no se siente satisfecho. ¿Cómo es eso que usted me está diciendo, pastor? Vamos a volver a Ageo. Ahora sí vamos a volver al ejemplo de Israel. Con esta pequeña introducción, nos volvemos al libro de Ageo.
Ageo capítulo 1 nuevamente. Vamos a ver lo que el Señor nos quiere hablar ahora sí. Miren lo que dice el Señor. No lo dice el hermano pastor. Ageo 1:6. Ustedes siembran mucho. Obviamente usted sabe que la siembra tiene que ver con trabajo. Ustedes siembran mucho. Le voy a decir en términos un poquito más actualizados para poder comprender mejor la palabra. Ustedes trabajan mucho y cosechan poco. Mire usted, esto produce insatisfacción porque dice, comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Es impresionante. Se visten, pero no logran abrigarse. Y el jornalero se le va su salario como por saco roto. O sea que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y nunca ve la bendición y nunca le sirve la bendición para nada. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 12 enseñó algo tan hermoso, algo tan espectacular que dijo, yo he aprendido a vivir en toda situación. He aprendido a vivir en lo grande, en la abundancia como en escasez. Dice él, yo estoy satisfecho en todo. Lo más hermoso de la vida es tener satisfacción. Lo más hermoso de la vida, hermano, es estar satisfecho con lo que estamos haciendo. Alegres con lo que estamos haciendo. No estar insatisfecho. Ellos, aunque estaban desarrollándose, no tenían ninguna satisfacción. Y mire que también produce. Aparte de producir insatisfacción, produce también frustración. Existe frustración en las personas que no tienen una satisfacción en lo que están consiguiendo o logrando en su vida. Miren lo que dice en el versículo 9. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, y aquí esto es tremendo. Esto es para meditarlo toda la noche. Dice la palabra de Dios, yo lo disipo de un solo soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas. O sea, ha sido puesta en segunda o tercera prioridad. Mientras ustedes solo se ocupan de la suya. O sea, ustedes tienen otras prioridades, le está diciendo Dios a Israel. Porque antes de todos estos acontecimientos que están realizándose, teníamos otras prioridades. Seamos sinceros. Seamos honestos con nosotros mismos. Teníamos otros criterios. Mirábamos de otra forma. La prioridad era otra. Pero Dios tuvo que permitir esto que está pasando para llamarnos la atención. Aquí no es el diablo, como algunos creen decir por ahí. El diablo quita, pero hay otras cosas que hace Dios también. Y cuando Dios quita algo, lo que está dando, Dios lo hace para llamar su atención. Dios lo hace para alinear a la persona, al propósito personal que tiene con esa vida. Hay personas que van a perder todo, pero su alma se va a salvar. Vi un testimonio de una persona que Dios les dio tantas cosas. Dios les dio tantas propiedades. Dios les dio tantas cosas. Que de repente ya no tuvieron necesidad de ir más a la iglesia. Dijeron, no, estamos bien. Estamos con gozo, estamos con dinero, estamos con plata, tenemos buena comida. Estamos alegres. No tengo necesidad. Tengo trabajo. Entre paréntesis, todos los fines de semana en parrillas y todos los fines de semana, hermano,
en merengues y cosas como esas, contentos. Pero de repente Dios hace y todo lo que esa persona tuvo se vino abajo. Pam, 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 pam. Todo lo que esa persona realizó se hizo abajo. Y luego llegaron nuevamente, arruinados llegaron, después de unos tiempos. Llegaron mal, porque ya no tenían dinero, ya no tenían las casas que tenían, tuvieron que darlas de parte de pago porque tuvieron un problema muy serio. Ya no tuvieron carro, todo se les vino, se les desbarató, se les vino abajo. Y luego volvieron a la iglesia. Y la gente muchas veces busca a los ministros para que oren porque les está yendo mal. Pero créanme, hermano, que cuando Dios sopla, que cuando Dios permite que algo, hermano, sea disipado, hermano, no hay ministro que pueda orar por esa persona si Dios no causa en esa persona un verdadero arrepentimiento y esa persona busca el origen y se arrepiente y pide perdón a Dios. Ya lo vamos a ver luego en el próximo punto. Pero fíjese usted, hermano, Dios permite a veces cosas. Y yo reflexionaba sobre lo que estamos aconteciendo. Y yo miraba y yo meditaba mucho en este día sobre lo que el acontecer de Dios, sobre la mano de Dios. Y yo me preguntaba, Señor, esto es aparente casi lo que le pasó a Israel. Tú quieres llamar nuestra atención, Señor, de todas las formas. Tú no quieres que nosotros nos perdamos. Tú quieres que nosotros tengamos una comunión, Señor, y por eso has permitido toda esta situación. ¿Por qué? Dice el Señor, porque mi casa está en ruinas. O sea, ustedes tienen otras prioridades. Ustedes están bien, tienen sus casas bien, tienen adornadas sus casas, tienen trabajo, lo tienen todo, y lo mío lo descuidaron. O sea que pusieron otra prioridad en vez de mí. ¿Y sabe lo que Dios hace? Entonces el Dios que tenemos, que es un Dios hermoso y bondadoso, de repente comienza a soplar. Y comienza a soplar. Y comienza a soplar. Y todo lo que tienes se comienza a disipar. El trabajo que tenías. Y tú vas a la iglesia y le dices, pastor, ore por favor. Ore por favor porque algo me está pasando. ¿Y cómo puede orar un pastor si es la voluntad de Dios? ¿Cómo puede orar un hermano si es Dios el que te está haciendo ver que estás poniendo prioridades en vez de Él otras prioridades? Este es un tiempo para ver para abrir nuestro corazón, para vernos un poquito introspectivamente. Esto no es un tiempo para pasarlo, hermano, ahí de agache y de holgazán. Esto es un tiempo para nosotros comenzar a buscar, como nunca antes hemos buscado a Dios, y preguntarle a Dios, Señor, ¿en qué te fallé? Preguntarle a Dios, Señor, quizás la comodidad que tenía me hizo que me olvidara de ti. Quizás solamente los domingos tenía un tiempillo para ir a rápido, medio rápido, y hasta seña, pastor, mueva, apure, que tengo que irme. Quizás solo tenía un tiempecito para Dios por ahí que me quedaba. ¿Y ahora qué pasó? ¿Verdad que es para meditar esta situación? Entonces Israel, cuando vio esto, Israel se puso a meditar. Que Dios había permitido sobre ellos todo esto, para que ellos vuelvan su corazón a Dios. Y yo me preguntaba en estos momentos, Señor, ¿por qué has permitido esto? ¿Por qué has permitido una pandemia de tal magnitud que no es para los pobres? Que no es para solamente los países pequeños. Las potencias están siendo conmovidas. Hoy llamaba a un familiar mío en los Estados Unidos. Cientos y miles de muertos en la ciudad de Nueva York. La ciudad que nunca duerme o que nunca dormía.
hoy está en reposo. Ciudades como Disney World, que era la ciudad de la alegría, totalmente paralizada. Se terminó la alegría en ese lugar. Empresarios que movían miles y miles de dólares al día, no solamente que paralizaron las manos, pero es impresionante lo que está pasando. Pero Dios es Dios. Esto no le echemos la culpa al diablo. Hay mucha gente que tiene la mala costumbre de que todo lo malo viene del diablo. Todas las cosas que acontecen vienen del diablo. Aquí Ageo no dice que es el diablo. Dice Dios que Él lo hizo para llamar la atención de su pueblo amado Israel. Y miren lo que causó. Otra situación que causa el caos en nuestra vida, causa escasez. Hay mucha gente que va a entrar en escasez o estuvo en escasez y que Dios le quería llamar la atención, pero nunca obedecía a la escasez. No sabía por qué. Quiere que le diga por qué se entra en escasez. Quiere que le diga por qué hay personas que han entrado en escasez. Se lo voy a contar. Versículo número 10 del mismo libro de Ageo. Por eso, ahora sí va a hablar Dios. Aquí no está hablando el hermano Ricardo. Aquí no estamos trayendo una profecía de un libro, ni de esas profecías medias chimbas que están saliendo por ahí. Aquí está hablando la palabra de Dios. Por culpa de ustedes, mire lo que dice, los cielos retuvieron el rocío. ¿Se acuerdan la bendición que les había dado el Señor anteriormente? Que el rocío del cielo te bendiga. ¿Se acuerda usted? Aquí se detuvo el rocío. ¿Y sabe por qué se detuvo? Por culpa de ustedes. ¿Sabe por qué se detiene una bendición de parte de Dios? Por culpa de nosotros mismos. ¿Por qué, pastor? No por el pecado, sino por dejar de poner en prioridad a Dios en nuestra vida. Los cielos se detuvieron y el rocío de la tierra negó a dar sus productos. ¿Y quién fue? Diría usted, fue el diablo. Dirían los hermanitos de por ahí, el diablo es el que me está atacando, pastor. Pero aquí no dice eso. Le tengo malas noticias. No fue el diablo. Dice, yo hice venir una sequía, dice Dios, sobre los campos y sobre las montañas, sobre el trigo y sobre el vino nuevo. ¡Ja! ¡Qué tremendo, hermano! Y usted que ya sabe qué es lo que produce el trigo y qué es lo que produce el vino en nosotros, se quedó sin trigo, se quedó sin vigor. Aquello que el profeta le dijo a la mujer, no te faltará el trigo, no te faltará el aceite, no te faltará nada, aquí va a faltar. ¿Y sabe por qué? Por culpa de aquellos. Ahí no tiene nada que ver el diablo, que el Señor lo reprenda. Aquí no tiene nada que ver esa entidad. Aquí es Dios reprendiendo a su pueblo. Aquí es Dios mismo sacando lo que está dentro mal y poniendo las prioridades en orden que hay en la vida para que el pueblo aprenda. Hizo caer sequía sobre los campos y sobre las montañas, y sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco. Ayer que hablamos del aceite. Y el fruto de la tierra. O sea que quiere decir que tú hagas lo que hagas, no te va a producir fruto. Tocas una puerta, no se abre. Llamas a la atención, no te contesta. Vas allá, tampoco. Y usted dice, el diablo va a su casa, llega derrotado a su casa y dice, ay, mi amor, hay que pedirle oración al pastor porque el diablo nos está pegando, el diablo nos está haciendo mal. Hermano, que el Señor lo reprenda. No tiene nada que ver el diablo. Eres tú que has puesto otras prioridades en vez de poner en prioridad a Dios en tu vida. Miren lo que dice aquí, es tremendo, es hermoso. Es para reflexionar simplemente esta enseñanza, este devocional. Es solamente para que meditemos un poquito en este tiempo de cuarentena. Sobre los animales y sobre los hombres.
y sobre toda obra de sus manos. Qué tremendo, hermano. Por la culpa solamente de llevar una incorrecta las prioridades. Llegó la escasez. La escasez cuando llega a un hogar, escúcheme bien por favor. La escasez cuando llega a una casa, llega porque no han puesto en primer lugar a Dios en ese lugar. Cuando en un hogar primero hay otra prioridad en vez de Dios, la bendición se va. Cuando en un hogar nos arrepentimos y ponemos como prioridad a Dios sobre cualquier cosa, Dios bendice esa casa y en esa casa nunca falta nada. Porque es promesa de Dios que Él bendecirá nuestros hogares. Ninguna escasez puede ser levantada por ningún ministro. Escúcheme bien. Por más que ore, por más que se zanje, por más que haga lo que quiera, nadie le puede levantar una escasez cuando es mandada por Dios. Mejor medite. Mejor mire cuál es la prioridad que puso usted mal en su camino y en su vida. Solo el arrepentimiento genuino de una persona que detecte dónde fue el error y esa persona con corazón sincero dice: Señor, yo ya me doy cuenta que mi error fue este. Quizá dejé de prioridad. Por ejemplo, hemos dicho que en nuestras ofrendas lo primero es de Dios. Pero muchas veces no es solamente un concepto. Por decirle, usted cobra su quincena. ¿Y qué es lo que hace usted primero? Quiero saber cuál sería su prioridad. Algunos que son fieles a Dios dirían: lo primero que yo hago es sacar lo que es de Dios, lo que a Dios le pertenece. Y lleno el sobre y digo: esto es para la iglesia del Señor. Esto es para el altar de Dios. Pero otro que no tiene prioridad dirá: no, primero es pagar la luz, primero es pagarle al esposo, primero es para la esposa, primero es para comprarle los hijos, primero es para esto, primero es para aquello, primero es para... Entonces tu prioridad no es Dios. Entonces tu prioridad no es... Dios no está en tu prioridad. Tú dices: si me queda, le doy al Señor. Entonces ahí es cuando vienen estos tiempos de maldición para la vida de los hogares. Cuando tu prioridad no es Dios, entonces Dios hace algo para poder llamar tu atención y que tú te sacudas y que tú digas: yo estoy mal, ahora me doy cuenta. Y déjate de echarle la culpa al diablo, que ese no tiene nada, ni arte ni parte en medio nuestro. Mírate hacia adentro. ¿Dónde fue que ofendiste a Dios? ¿Por qué hay escasez en tu hogar? ¿Por qué hay escasez en tu vida? ¿Por qué no hay abundancia en tu viña? ¿Por qué se han secado las uvas? ¿Por qué se han secado los árboles? ¿Por qué la vida no está dando fruto? ¿Por qué el aceite no da más producto? ¿Por qué no hay vino? ¿Por qué no hay alegría en la casa? ¿Por qué hay solo pelea? ¿Por qué hay solo circunstancias de dolor? ¿Y por qué hay hasta muertes? Pregúntese a usted mismo. Déjese de estarle echando la culpa al resto y mírese hacia usted mismo. Pregunte qué causó, qué te ofendió, Señor. ¿Por qué me estás llamando la atención de esta forma? ¿Quieres que termine la cuarentena? ¿Quieres que todo esto sea levantado y que volvamos nosotros a vivir una vida normal? Hasta donde se puede decir lo normal. ¿Sabes cuándo? ¿Quieres que te diga cuándo? ¿Quieres que te lo explique cuándo? No va a ser cuando saque una vacuna. No va a ser cuando el gobierno lo diga. Va a ser cuando la gente se arrepienta de su pecado y ponga como prioridad a Dios en sus altares y en su vida. En ese momento se levanta la plaga y viene la felicidad nuevamente a nuestra vida con abundancia y con llenura, igual como pasó con el pueblo de Dios. Solo el arrepentimiento puede hacer levantar esta terrible situación que puede estar pasando en tu hogar, porque eso fue lo que pasó aquí en Israel.
Solo el arrepentimiento. ¿Qué estoy causando yo, Señor? Así como fue con Israel, puede estar pasando con nosotros. Esto es solamente para meditar. Esto no es una doctrina, esto es un devocional. Pero como le pasó a Israel, me llama la atención y quiero compartirlo con ustedes. Quizás con nosotros está pasando lo mismo como iglesia. Quizás teníamos otros proyectos o teníamos otras prioridades. Hay gente que tenía como prioridad su templo. Hay gente que se vanagloriaba de sus templos. Hay gente que se vanagloriaba de su vida, de sus coros, de sus asuntos. Y está bien. Pero la prioridad no es eso. La prioridad no es el espectáculo en la iglesia. La prioridad es Dios. La prioridad no es ni siquiera el pastor ni el máxima autoridad. La prioridad en la iglesia es Dios, no es el pastor, no es el primado. La figura en la iglesia no es el líder. ¿De dónde usted saca que la figura en la iglesia es el líder? ¿De dónde saca usted que tenemos que rendirle culto a los hombres? ¿De dónde saca usted que tenemos que hermano, extralimitarnos y reverenciar a los hombres? ¿No será por eso que está Dios enojado, hermano, con su pueblo? Y le estamos echando la culpa al diablo y los culpables somos nosotros mismos que hemos dejado de prioridad a Dios y pusimos otras prioridades en nuestra vida. Pusimos a los hombres como prioridades. Cuando el pueblo estaba allá en el desierto, al no ver a Moisés, al no ver a que descendía del cielo, quisieron tener otra prioridad y pusieron un becerro de oro para adorarlo. Cambiaron la prioridad que tenían cuando salieron de Egipto. Y Dios se enojó por eso, porque nosotros no podemos adorar a ningún hombre sobre la tierra. Nuestra adoración, nuestro amor y nuestra devoción es solamente hacia Dios que vive para siempre, al eterno. Bendito sea su nombre. Tenemos que honrar a nuestras autoridades. Tenemos que amarlos. Pero la veneración es solamente a Dios. Yo les he dicho a los hermanos de la iglesia, a mí nadie me venere. A mí nadie ande con mi guardaespaldas ni besándome la mano. No, yo soy un servidor, soy un consiervo juntamente con ustedes. Soy un servidor de la iglesia y para la iglesia. Yo no necesito que me estén dando adoración, ni que me rindan culto a mí. Que el Señor reprenda todo espíritu de religiosidad, todo espíritu de idolatría a los hombres. El apóstol Otoniel Ríos Paredes enseñó y dijo que no hubiera santos si no hubiera quien nos cargue. Y a mí no me tiene que cargar el pueblo. Al pueblo a quien tiene que cargar en su corazón es a Dios. Mi llamado como ministro es llevar al pueblo a que adore a Dios. Y eso voy a hacer hasta el último día que yo viva en esta tierra. La escasez fue producida aquí no por el enemigo, la escasez fue producida por Dios. ¿Cómo es eso, pastor, que Dios puede producir escasez? Qué tremendo, hermano. No estoy acusándolo para que usted no se sienta mal por si acaso. No es ese mi propósito. Sino que así como Israel, nosotros también podemos, hermano, hacer un diagnóstico en nuestra vida. Aquí Israel hizo un diagnóstico y mire a dónde lo llevó. Ageo capítulo 2, versículo 18. Mire a dónde lo llevó. Tan solamente con hacer un alto y parar. Pare un momento. Haga un alto. Y reflexione. Es lo único que usted tiene que hacer. Eso, tan solo con esa acción, usted va a abrir la puerta para la bendición a su casa nuevamente. No camine más. Alto. Ageo capítulo 2, versículo 18. Mire lo que produjo en el pueblo. Fue una exhortación fuerte. En Israel estoy hablando. Fue una exhortación fuerte. Y quizás esto sea un ejemplo para nosotros. Pero miren lo que provocó esa llamada de atención del eterno Dios a Israel. Miren lo que provocó en ellos. Versículo número 18 del capítulo 2. Ahí mismo en Ageo. Busca unas páginas allá.
Reflexione. Es lo único que te pide Dios. Dios no crea que voy a pedir ofrenda en este momento. Solamente lo único que le voy a pedir es que reflexione, por favor. Lo único. A usted que me está viendo en esta noche, el único pedido de este servidor de Dios hacia usted es que reflexione. Reflexione por qué razón está sucediendo eso en su hogar. Desde hoy en adelante, dice Dios, desde el día 24 del mes noveno, el día que se colocaron los cimientos de la casa del Señor, o sea, la gente se volvió a Dios. La exhortación produjo que Israel se volviera a Dios y comenzaron a edificarlo y pusieron en prioridad la casa de Dios. Qué hermoso. Desde ese día, miren lo que sucedió. En el día que se colocaron los cimientos en la casa del Señor, reflexionen, dice el Señor. Nuevamente, segunda palabra, reflexión. ¿Quién queda todavía? ¿Alguna semilla en el granero? ¿Queda alguna semilla en el granero? Pregunta Dios. ¿Hay semilla? No había. Todavía no producen nada la vid, ni la higuera, ni el grano del olivo. Obviamente, habíamos leído que no, se habían cerrado todas las puertas. Entonces dice Dios, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea el Dios que predico, aleluya, el Dios eterno y poderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice ahí, pues a partir de hoy, aleluya, hoy yo los bendeciré. ¿A partir de cuándo? A partir de que ellos reflexionaron, a partir de que ellos meditaron, en que habían puesto otras prioridades, en que habían puesto otras situaciones primero que Dios, y Dios no comparte su gloria con nadie. Llámese como se llame, Dios no comparte su gloria con nadie. Dice Dios, como ustedes han reflexionado, a partir de este momento, yo te voy a bendecir. Que bendito sea su nombre. Entonces, la prioridad correcta es tener a Dios como Señor de la vida. Y la sustancia como y su justicia, como plataforma para la prosperidad. Esta es la bendición de Dios. Que nosotros pongamos en primer lugar en todo a Dios. Dios está primero que los esposos. Dios está primero que los hijos. Dios está primero que el trabajo. Dios está primero que el negocio. Dios está primero que el cheque de la quincena. Dios está primero que cualquiera. Dios está primero que el hogar. Dios está primero que el mismo templo. Dios está primero que todo. Tiene que ser nuestra prioridad Dios. Porque la prioridad correcta, recompensa del cielo recibimos. Con una prioridad correcta que tengamos nosotros, vamos a recibir bendición del cielo. ¿Por qué me dice eso usted, pastor? Ageo capítulo 2, versículos 8 y 9. Con esto terminamos este devocional. Dice Dios, no lo dice el hermano Ricardo. Dice Dios, escuche bien, mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de su segunda casa será mayor que el de la primera. Hay otras versiones que dice, la gloria de esta casa será mayor que la primera. Dice el Señor Todopoderoso, y en este lugar concederé paz, afirma el Señor Todopoderoso. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Si nosotros reflexionamos, si nosotros nos arrepentimos, si nosotros ponemos de hoy, desde hoy en adelante, como prioridad en todo lo que tenemos a Dios, entonces desde ese momento
nuestra casa, la gloria que nos dieron en nuestro hogar, la gloria que nos dieron en nuestra casa, la gloria que nos dieron va a cambiar, pero va a cambiar para bien. Dice que la gloria de esta casa será mayor que la primera. Vienen tiempos de bendiciones para la iglesia, escúcheme bien. Vienen tiempos cuando nunca antes hemos vivido de la gloria de Dios. Vienen tiempos de mucha bendición para su pueblo. ¿Pero para cuál pueblo, pastor? Para el pueblo que ha entendido que la prioridad en nuestra vida es Dios. Para el pueblo que entendió y metió en su corazón y sacó otras prioridades. Primero es Dios. Lo primero que tenemos que hacer en la mañana, antes de despertarnos incluso, es buscar el rostro de Dios y decirle: Abba, yo quiero ponerte como prioridad en mi vida. Yo quiero ponerte como primera cosa aquí en mi corazón. Después viene el resto. Después viene esposo, después viene esposa, después vienen hijos, después viene comida, después viene trabajo, después viene dinero. Todo puede pasar. Casas, posesiones, todo. Son añadiduras. Lo primero es Dios. Por eso el Señor nos enseña y dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadiduras. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Un privilegio haber podido estar en este tiempo hermoso delante de la presencia del Señor y delante de ustedes. Que Dios me los bendiga, amados.